Hola a todos, el día de hoy vamos a dar una pequeña clase sobre la fisiología de la reproducción del toro y la evaluación de su capacidad reproductiva, junto con mi compañera Lisa Geraldine Novoa Ávila y quienes habla Zaira Sofía Casalla Chaparro. Bien, iniciemos hablando sobre el control endocrino de las funciones sexuales del macho. En los toros, el sistema neuroendocrino regula funciones reproductivas de manera muy similar a las hembras, pero con diferencias importantes. La principal diferencia es que en los machos la producción de esperma y hormonas esteroides, como lo es la testosterona, es continua una vez alcanzada la pubertad, a diferencia del ciclo reproductivo de las hembras, que es cíclico. El control de estas funciones está mediado principalmente por la interacción entre hipotálamo, la hipófisis anterior y los testículos. La GnRH o la hormona liberadora de gonadotropinas es secretada por el hipotálamo y llega a la hipófisis a través del sistema de vasos portales. Esta hormona estimula la secreción de FSH, que como sabemos es la hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante, que son claves para la regulación de los testículos. Entonces, como logramos ver en esta imagen o esquema, tenemos hipotálamo, hipófisis. Eh, Allí actúa la GnRH y envía esta señal para que se liberen o se secreten estas hormonas sexuales que son la LH y la FSH, pero no pueden estarse secretando todo el tiempo porque ocurriría un desbalance, no, o sea, se secretarían todo el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Entra a actuar la hormona inhibina. Esta es una hormona glucoproteica que es secretada por las células Sertoli. Entonces, lo que hace esta célula Sertoli es secreta esta inhibina y lo que hace es enviar la señal a la hipófisis para que deje de secretar estas hormonas sexuales y que no vaya a haber un daño reproductivo en el toro o algún daño en sí fisiológico. Bien, ahora pasemos a la regulación gonadotrófica. De las hormonas sexuales que les mencioné en la diapositiva anterior, tenemos la LH y la FSH, es decir, la luteinizante y la folículo estimulante. La LH nos va a estimular las células Leydig en los testículos, que a su vez van a producir testosterona, que es, como sabemos, la hormona sexual, la principal hormona sexual masculina. La testosterona, además de regular la función reproductiva, también nos va a ejercer un feedback negativo, es decir, que cuando sus niveles estén muy altos o en sí altos, lo que va a hacer es inhibir la producción de GnRH, o sea, de gonadotropinas y de LH. Esto, ¿para qué sirve? Básicamente les va a ayudar a mantener un equilibrio hormonal. Y la segunda hormona sexual que tenemos, la folicoestimulante. Esta actúa sobre las células Sertoli, que tienen un papel crucial en la maduración de los espermatozoides. Estas células Sertoli también producen inhibina, al igual que la testosterona. Esta inhibina es una hormona, igual como se los mencioné anteriormente en la diapositiva. Bueno, básicamente la producción va a inhibir la producción de FSH para regular el proceso de espermatogénesis, que es la producción de esperma. Este mecanismo de feedback negativo lo que va a hacer es asegurar la producción de espermatozoides y hormonas como la testosterona para que se mantengan niveles óptimos. Entonces, tenemos esta imagen que básicamente lo que hace es explicarnos ese proceso que les mencioné. Entonces, tenemos hipotálamo, hipófisis, y lo que va a ocurrir es que la LH se une a los receptores de las células Leydig y la FSH se va a unir a las células Sertoli. Las células de Leydig lo que van a hacer es producir testosterona que va a ser transportada por el sistema vascular. La testosterona producida por las células Leydig también es transportada dentro de las células Sertoli, es decir, viene hasta esta parte que estoy señalando, y donde es convertida a estradiol. La testosterona y el estradiol son transportados por la sangre y lo que van a ejercer es un feedback negativo, esta parte que les estoy señalando, sobre las neuronas gonadotropinas, las neuronas de las hormonas liberadoras de gonadotropinas en el hipotálamo.
La fisiología testicular nos involucra una serie de interacciones hormonales y procesos celulares que son esenciales para la producción de espermatozoides y la regulación de las células de las hormonas sexuales masculinas. Tenemos la espermatogénesis, que es el proceso mediante el cual las células madres del esperma, es decir, las espermatogonias, se diferencian en espermatozoides maduros. Este proceso ocurre en los túbulos seminíferos y se pasa en varias etapas. Espermatogonias como primera etapa, luego pasamos a espermatocitos, luego a espermatidas y finalmente a los espermatozoides que ya están completamente maduros. Las células de Sertoli facilitan este proceso. ¿De qué manera? Pues básicamente brindan un entorno controlado y protegen a las células germinales en desarrollo de posibles factores externos, como se los mencionaba, de temperaturas elevadas o tal vez de estrés. El hipotálamo lo que va a hacer es liberar la hormona liberadora de gonadotropinas o la GnRH, que va a estimular la hipófisis anterior. Esta hipófisis nos va a liberar dos hormonas que se los importantísimas que se las he ya mencionado, la luteinizante y la folicoestimulante. La LH lo que va a hacer es unirse a estos receptores de Leydig y la FSH sobre las células Sertoli. Luego de que se producen, actúa la inhibina ejerciendo un feedback negativo para tener un control sobre la producción de estas hormonas. Básicamente, este es todo el proceso que ocurre para la formación de los espermatozoides. Por este lado, la espermatogénesis la podemos dividir en dos fases. Primero con la espermiogénesis, que pues va a comprender la metamorfosis de espermátidas a haploides para transformarse en espermatozoides. Las espermátides son células haploides resultantes de la meiosis. Estas no se dividen más, sino que experimentan cambios estructurales para convertirse en espermatozoides maduros. Estos cambios incluyen la formación de la cola, o lo que también conocemos como el flagelo, la condensación del núcleo y la formación del acrosoma. Este proceso completo nos va a asegurar una producción constante y sincronizada de espermatozoides a partir de una población inicial de células madre que lo que hace es que se renueva y se diferencia progresivamente. Este ciclo se repite continuamente, manteniendo la producción de esperma en el toro y está regulado principalmente por las hormonas luteinizante y folículo estimulante, así como la retroalimentación hormonal de testosterona e inhibina, ya anteriormente mencionado, que es para que haya un equilibrio hormonal. Y la segunda fase puede ser por las divisiones celulares, que ya lo voy a explicar en la siguiente diapositiva, que lo que va a permitir es la renovación y el mantenimiento del epitelio germinativo y la reducción cromosómica para reducir haploidía. Bueno, como se los mencioné, la espermatogénesis se puede dividir en dos fases. Una de ellas ya se las expliqué y ahora vamos con la división celular. Tenemos división mitótica y división meiótica. La división mitótica, pues todo eso es un proceso continuo. Iniciamos con la división mitótica que comienza con la diferenciación de los gonocitos que se encuentran ubicadas sobre la membrana basal de los túbulos seminíferos. Estas espermatogonias se dividen en varios tipos como lo pueden ser A0, A1, A2, A3, células intermediarias, células de tipo B1 y B2. Em, eh, las A0 son las que tienen un núcleo oscuro y actúan como células madre de reserva, manteniéndose inactivas y solo se activan cuando ocurre algún daño o ocurre una interrupción en la proliferación normal de las células, momento en el cual comienzan a dividirse para regenerar la población de espermatogonias. Por otro lado, tenemos las espermatogonias A1, A2 y A3 con un núcleo pálido y son las que están en constante proliferación. Las A1 se dividen para generar otras células de tipo A1 o bien sea para diferenciarse en células de tipo A2. Estas células de tipo A2 lo que van a hacer es continuar hacia las células tipo A3 que finalmente se dividen en espermatogonias intermedias.
Estas espermatogonias intermedias se dividen en células B1 y también podrían dividirse en células tipo B2, que son las precursoras inmediatas de los espermatocitos primarios. O sea, estas nos van a formar los espermatocitos primarios. Continuando con la división meiótica, estos espermatocitos primarios lo que van a hacer es entrar a una profase 1. Allí van a ocurrir, van a pasar por una fase que consta de varias etapas, pero para no hacerlo más largo, básicamente lo que hacen es asegurar una recombinación genética, que haya un crossing over o una variabilidad para luego pasar a una meiosis 1, donde se va a producir la primera división de reducción cromosómica, generando espermatocitos secundarios, haploides. Y estos se van a dividir rápidamente en la meiosis 2, formando 4 espermatidas haploides viables que se van a convertir en espermatozoides. Así que básicamente este sería el proceso desde de la formación de espermatocitos, de espermatozoides, que básicamente son la formación de ya los espermatocitos maduros. La espermiogénesis es el proceso de maduración de las espermátidas redondas, formada tras la segunda división meiótica y se divide en 4 fases clave. Tenemos la primera fase, que es la fase de Golgi, que se caracteriza por la formación del gránulo acrosómico en el polo anterior del núcleo de la espermátida, gracias a la interacción del aparato de Golgi y el retículo endoplasmático rugoso. Guiándonos de este esquema que nos proporciona el libro, vendría siendo del paso 1 al 3, la fase de Golgi. Luego pasamos a la fase del capuchón, que durante esta fase el capuchón acrosómico se forma alrededor del núcleo que comienza a elongarse. El aparato de Golgi lo que hace es que se desplaza hacia el polo opuesto de la célula y las enzimas necesarias para el acrosoma, como lo es la acrosina, y lo que hace luego es sintetizarse. Aquí actuaría el paso 4, 5, 6 y 7. Ahí podemos observar cómo el aparato de Golgi se pasa al polo opuesto de la célula. Tenemos como tercera fase la fase del acrosoma, en donde el núcleo y el acrosoma experimentan una condensación y una elongación, adaptando la forma característica del espermatozoide, mientras el acrosoma se ajusta a la estructura del núcleo. En esta fase van a actuar el paso número 8, 9, 10 y 11 y hasta el paso número 12, que es cuando va tomando la forma del espermatozoide común que conocemos. Y ya por último tenemos la fase de maduración, que es aquí básicamente se completa la formación del flagelo y del cuello o pieza intermedia. El citoplasma se elimina mediante la célula Sertoli, dejando un cuerpo residual. Además de esto, también se forman estructuras como el axonema y la vaina mitocondrial alrededor de la cola. Aquí pues lo podemos observar en los pasos 13 y 14, que ya literalmente toma la forma del espermatozoide con sus estructuras completas y pues describen los pasos que les acabo de mencionar. El ciclo del epitelio seminífero es un proceso organizado y cíclico que ocurre en los túbulos seminíferos de los testículos en este caso el toroidense de los mamíferos, donde se produce la espermatogénesis. En este proceso, las células germinales, como lo son las espermatogonias, espermatocitos, espermatidas, se desarrollan de manera ordenada y secuencial. Entre las características principales tenemos que se tienen generaciones celulares, es decir, a intervalos regulares, nuevas generaciones de células germinales van empujando a las anteriores hacia el lumen del túbulo. Estas generaciones forman capas celulares en diferentes estadios de desarrollo. Como segunda característica tenemos un ciclo del tubo seminífero. Los cambios que ocurren en un área del epitelio seminífero entre dos apariciones sucesivas de la misma asociación forman el ciclo del tubo seminífero.
En el toro existen 12 estadios diferentes identificados mediante los números romanos del 1 al 12. Como tercera tenemos divisiones celulares. Básicamente las células germinales se agrupan en asociaciones constantes de hasta 5 generaciones en estadios de 1 a 6 y 4 generaciones en estadios de 7 a 12. Como cuarta y última tenemos la progresión de los estadios. El desarrollo celular es sincrónico y cada estadio progresa al siguiente de manera ordenada y el ciclo completo permite la formación y liberación continua de espermátidas maduras. En cuanto a la identificación de los estadios del ciclo del epitelio seminífero, en el toro se realiza mediante la observación de las células germinales en distintas fases de la espermatogénesis, organizadas en asociaciones celulares que se repiten de manera cíclica. Entonces se tiene la identificación de las espermátidas, se observa las generaciones de las células, se diferencia de que si tienen o no tienen acrosoma o de qué forma lo tienen, la elongación nuclear que presentan, se verifica de la asociación celular completa y por último se realizan los patrones de progreso que cumplan con la secuencia de vida. Ya este esquema lo que nos presenta, voy a explicarlo de manera muy general. Básicamente las filas nos vendrían representando el conjunto de células en diferentes etapas del desarrollo, bien sean espermatogonias, espermatocitos, espermátides y espermatozoides. Y las columnas nos vendrían representando lo que vienen siendo como la progresión de estas células a lo largo del ciclo específico del epitelio seminífero. Bueno, siguiendo la onda espermatogénica, pues es la secuencia de asociaciones celulares que se pueden ordenar de mayor a menor. Esto a lo largo pues del túbulo seminífero, formando así una onda completa que se puede, que va pues desde el estadio 1 hasta el 12 y que puede regresar al 1. Este proceso pues se ha observado tanto en ratas como en toros, aunque puede presentar algunas irregularidades como la inversión del orden de estos estadios entre el 1 y el 12. En ratas normalmente el 80% de las ondas pueden mostrar modulaciones y en humanos no siguen un orden específico. Esto pues sugiere que algunos factores coordinadores en el túbulo pueden dirigir esta secuencia. Bueno, en cuanto a la duración de la espermatogénesis, en cuanto al ciclo celular y la espermiogénesis en distintas especies, tenemos pues únicamente voy a hacer referencia a la especie bovina, es decir, el toro, donde la duración del proceso de espermatogénesis es de 60 días. El ciclo del túbulo seminífero puede durar de 13 días y medio. La profase de la primera meiosis puede durar de 18 a 19 días y la espermiogénesis de 19 a 20 días. También se habla de la cantidad de espermatozoides que se pueden llegar a producir y en esto tenemos que el parénquima testicular puede llegar, se ha comprobado que 1 gramo de tejido testicular del toro puede llegar a producir más de 4.000 espermatozoides por minuto. Bueno, hay algunos factores que pueden afectar este proceso de espermatogénesis en bovinos, entre los que podemos incluir pues la temperatura elevada, donde un aumento normal de 0,5 a 1 grado centígrado en los testículos puede provocar hipoxia testicular. Esto quiere decir falta de oxígeno a nivel testicular. Y algún daño celular pues debido a este aumento de la actividad metabólica sin un suministro pues adecuado de oxígeno. También se puede presentar alguna situación de estrés o dolor o algunos cambios ambientales que inducen la producción de cortisol. Esto pues van a disminuir la testosterona y también puede llegar a afectar la función testicular. Al haber una deficiencia de testosterona puede disminuir la liberación de la hormona luteinizante y puede haber mal funcionamiento en células de Leydig o de Sertoli. Esto lo que nos va a afectar es el desarrollo de las células germinales. También algunas condiciones hereditarias o genéticas pueden causar disfunción en este proceso y los factores tóxicos, esto básicamente es una exposición a toxinas que puede afectar el mismo proceso. En cuanto a deficiencias nutricionales, pues una mala alimentación en los bovinos puede impactar negativamente en el desarrollo de la espermatogénesis.
Bueno, sabemos que los testículos pueden secretar hormonas que pueden regular la actividad de la hormona luteinizante y de la folículo estimulante. Estas son fundamentales para producción de espermatozoides y pues de otras hormonas acompañantes. Dentro de la secreción de hormonas tenemos células de Leydig que se pueden localizar en los túbulos seminíferos y que secretan andrógenos. Dentro de estos andrógenos, pues principalmente testosterona. Estas son estimuladas por la hormona luteinizante. Estas células pueden llegar a activarse en la pubertad tras un estado indiferenciado desde el nacimiento. También tenemos las células de Sertoli que están también ubicadas en los túbulos seminíferos y que tienen varias funciones. Entre ellas pues tenemos la maduración de células germinales, tenemos la fagocitosis, tenemos el mantenimiento de la barrera hematotesticular, la producción de proteínas como por ejemplo las ABP y algunos estrógenos. La relación entre estas dos células, las de Leydig y Sertoli, es que las de Leydig básicamente secretan testosterona que bajo la acción pues, de la hormona luteinizante. Esta testosterona va a ser convertida a estradiol por las células de Sertoli bajo la influencia de la hormona folículo estimulante. Este sistema básicamente lo que hace es regular la espermatogénesis y el metabolismo local. Estas células de Sertoli también pueden llegar a producir inhibinas que regulan esta secreción de FSH mediante la retroalimentación negativa. Y también hay un impacto de enfermedades, ya que pues condiciones como la criptorquidia y algunas disfunciones hereditarias, como lo dijimos que son factores que afectan este proceso, pueden afectar también la secreción de ABP y alguna función testicular. Estas ABP pues tienen una función importante que es pues el transporte de andrógenos a los túbulos seminíferos. Bueno, en cuanto al transporte de los espermatozoides, tenemos que pues las espermátidas son liberadas normalmente por el lumen en los túbulos seminíferos y mediante la secreción de células de Sertoli y movimientos contráctiles del sistema reproductor se va a facilitar su transporte. Los espermatozoides inmaduros pueden tardar de 8 a 11 días al pasar por el epidimo. Esto va a hacer que adquieran movilidad y capacidad de fertilización. El epidimo pues tiene cabeza, cuerpo y cola, donde los espermatozoides van a ser almacenados. Algunas funciones de este epidimo es que durante el tránsito los espermatozoides pueden madurarse y adquirir motilidad, como dije, movilidad anteriormente, y van a condensar el núcleo, van a formar también el acrosoma y van a cambiar su membrana plasmática y la gota citoplasmática pues se va a desplazar. La cabeza del epidimo normalmente reabsorbe fluidos y la cola puede almacenar algunos espermatozoides viables casi por semanas. Las glándulas sexuales accesorias básicamente lo que van a hacer es secretar un líquido seminal que va a servir como vehículo de estos espermatozoides, van a estimular también su metabolismo y los van a nutrir. Estas secreciones normalmente contienen ácido cítrico, fructosa, glicoproteínas, proteínas y prostaglandinas que pueden ser reguladas por los andrógenos. Y por último va a haber una eyaculación que es el resultado de estímulos nerviosos que provocan contracciones musculares desde los vasos eferentes hasta el pene.